Hola, buenas tardes. Hoy 13 de noviembre del 2020 estoy con un gran entrevistado para desarrollar una temática que hoy día cada vez se hace más urgente poder reflexionarla, poder investigarla, y qué mejor entonces con estar con una persona que ha desarrollado mucha investigación a partir de estos temas. El tema que hoy día nos convoca tiene que ver con el narcotráfico, la violencia, el tema de los territorios, la política, porque todo esto está tremendamente involucrado. Y para eso nos acompaña Salvador Maldonado Aranda, investigador mexicano muy destacado en estas materias y que además en el fondo tiene una vinculación muy relevante con esta perspectiva en hacerlo con estudios comparados. Entonces, ha estudiado algunas regiones de América Latina y qué mejor para poder conversar con él de alguna u otra forma, el establecer estos nexos con lo que hoy día también está ocurriendo en nuestro país. Salvador es doctor en antropología por la Universidad Autónoma Metropolitana de la realidad de Iztapalapa, que en México hay algunas secciones que tiene la Universidad Autónoma Metropolitana. Él además es investigador de tiempo completo en el Colegio de Michoacán, en el Centro de Estudios Antropológicos, y bueno, tiene una dilatada trayectoria ya de más de 25 años investigando los temas de política, ciudadanía, democratización, poder, ilegalidad, violencia, y dentro de esos temas uno de los que ha ido perdurando en el tiempo en su campo de investigación tiene que ver con la violencia y el narcotráfico, los territorios cómo se ven de alguna manera perjudicados en su relación social, en su relación, ¿cierto?, de los antiguos mecanismos de conciliación o de resolución de conflictos, y entonces nos interesa hoy día poder conversar con él a partir de lo que él ha estudiado en México, con archivos, que es muy importante señalarlo, con trabajo de campo, con lo complejo que es eso, y ya le vamos a preguntar justamente lo que ha significado para él esa situación. Y por cierto, también no estudiando la violencia desde una narrativa que es sobre la violencia, sino estudiando la violencia básicamente a partir de lo que es lo cotidiano, lo concreto, lo real, de lo que le pasa a la vida de personas de carne y hueso en México. Bueno, bienvenido, Salvador. Muchísimas gracias, doctor Patricio. Le agradezco mucho su invitación y su propuesta para trabajar, discutir sobre los temas relevantes que hoy no solo en México, sino en América Latina y en el mundo están siendo un signo de preocupación, ¿no? Por el grado de crisis que están provocando en el tema de los derechos humanos, en la calidad de vida y en la construcción de instituciones democráticas en los países. Bueno, Gracias. muy bien. Bueno, la idea es conversar sobre algunos tópicos que están vinculados con los temas que tú investigas en México, pero que también los has visto para casos como Colombia, Ecuador, Brasil, que son algunos de los aspectos que has ido desarrollando en tu carrera de investigación en estos temas. Y para empezar, te quisiera preguntar con respecto justamente al tema de la violencia asociada al narcotráfico, pensando en que siempre en nuestra historia, desde el punto de vista de la conformación de las sociedades, se ha ido obviamente teniendo presente lo que es lo ilícito, principalmente asociado, ¿cierto?, en algún momento a las drogas, pero pareciera ser que esto ha ido obviamente proliferando en la medida que las sociedades se han ido haciendo cada vez más globales, más complejas, donde han habido mecanismos que se han ido reemplazando a veces de conciliación, ¿cierto?, desde la política, desde el sindicalismo, desde el partido, de los cacicazgos políticos, a una situación que pareciera ser que hoy día ya tiene un cierto nivel ya de nuevas esferas de violencia, nuevas esferas de crimen. Y entonces quisiera en ese sentido partir con tu mirada con respecto a cuándo la violencia y las drogas son un mecanismo que abre la posibilidad de comprender que estamos frente a nuevas situaciones, a nuevas realidades que ya están impactando fuertemente la convivencia social en las comunidades más pequeñas como aquellas que son mucho más globales. Ya. Bueno, sin duda yo creo que un punto central que marca la ruptura de paradigmas anteriores con nuevos paradigmas sobre el tema de drogas y violencia
tiene que ver, sobre todo en América Latina, los cambios políticos, sociales que se generaron a raíz de una serie de crisis general de consumo de drogas, básicamente de nuevas drogas, como le llaman las drogas de duras, ¿no? En Estados Unidos a mediados de los 80s, que significó particularmente la adopción de Estados Unidos de unas políticas prohibicionistas muy rígidas, ¿no? Que estaban centrados básicamente en el control de los procesos de cultivo, de distribución y de consumo de este tipo de drogas. A partir de mediados de los 80s, el mercado mundial de drogas, ¿no? Cambió drásticamente, y ese mercado de drogas por mercados de drogas, digamos, de origen vegetal a drogas más sintéticas, ¿no? Generaron un punto de inflexión en la dinámica de distribución, consumo y cultivos. A la vez, este cambio de las políticas estadounidenses que reafirmaron un proceso de prohibición muy fuerte, tuvieron impactos realmente significativos a nivel Latinoamérica, porque empezaron a definir un tipo de políticas de seguridad que básicamente eran políticas señaladas a contrarrestar ese tipo de mercados a partir del uso del ejército, a partir de las policías y otras oficinas de seguridad que estaban digamos, ya funcionando. Entonces, el gran punto de inflexión es a mediados de los 80s, ¿no? Cuando Reagan empieza a plantear una serie de medidas de políticas prohibicionistas hacia las drogas para tratar de controlar el consumo masivo y los grandes problemas que se estaban generando, sobre todo con el consumo de crack en Estados Unidos. Esto es básicamente el punto central de inflexión, desde el cual no solo fue Reagan, sino también George Bush y otros más presidentes que empezaron a profundizar esas políticas. Paralelamente también hay una transformación vertiginosa en el mercado de drogas, ¿no? Hasta antes de los 80s, las drogas, digamos, clásicas, las drogas de origen vegetal como marihuana, como cocaína, como opio, ¿no? A partir de su extracción de la amapola, pues eran drogas que se consumían, ¿no? Durante los 80s, la época, digamos, clásica de consumo, el LSD y demás, eran, digamos, drogas que todavía estaban bajo un relativo control de los estados nacionales. Y digamos, drogas que hasta fines de los 70s, ¿no? Principios de los 80s, eran básicamente el mercado más importante. Pues los 80s generó precisamente una internacionalización de nuevos mercados y de la aparición de nuevas drogas. Y estas nuevas drogas eran drogas que tenían que ver con una mayor letalidad, ¿no? Con un mayor deterioro de la salud humana y de la salud pública, ¿no? En las cuales los estados nacionales tenían que atender, pero también el impacto que tenía que ver en las economías o en las finanzas de los grupos que todavía manejaban, digamos, empezaron a manejar los mercados de drogas, ¿no? Entonces, los 80s también vinieron con la aparición de nuevas drogas conocidas como drogas duras, pero también nuevos grupos nacionales y redes internacionales que empezaron a invadir los otros mercados más allá de sus fronteras para poder colocar sus productos, lo que obviamente generó una mayor fortaleza de grupos del narcotráfico, pero también una mayor, digamos, dineros, ¿no? Ganancias que generaban estos mercados. Y una tercera parte allí que me parece importante, un tercer elemento que da el punto, digamos, de inflexión de los 80s, de cómo las drogas se empiezan a convertir en un problema realmente público, político, criminal y de instituciones, es básicamente digamos, rupturas, las fragilidades de algunos estados nacionales que estaban experimentando procesos de cambio político de lo que eran básicamente de las dictaduras latinoamericanas o de los gobiernos autoritarios a los procesos de apertura democrática. Y estos procesos de apertura democrática, ¿no? Fueron también un medio en el cual una multiplicidad de actores empezó a competir,
¿no? Empezó a participar en la arena política, en la arena pública, desde la que empezaron, digamos, a empoderar, a poner sus intereses de sus negocios en un contexto en donde no había prácticamente digamos, vigilancia, un control, ¿no? De cómo estos procesos de democratización podían detener, podían vigilar ciertos poderes, digamos, económicos que podían entrar en la arena política para proteger sus intereses. Entonces, esto obviamente implicó un paso prolongado, un paso que poco a poco grupos de narcotráfico empezaron a conquistar. Cuando hablamos de grupos de narcotráfico, no estamos hablando solo de grupos que manejan las drogas como tales, ¿no? O sea, los que cultivan, los que distribuyen y los que lo colocan al consumidor, sino estamos hablando de procesos paulatinos en los cuales grupos económicos, ¿no? Grupos casi de tipo empresarial que empezaron a consolidarse con la administración de las ganancias. O sea, enormes ganancias que ya necesitaban, digamos, entrar en el mercado del lavado de dinero. Y a estos procesos a mediados de los 80, principios de los 90, pues era todavía poco visible para los estados nacionales. Entonces, estos tres elementos me parece que confluyeron en crear, ¿no? Un escenario a partir del cual todos los países latinoamericanos tuvieron desenlaces distintos, pero esos tres elementos me parece que nos ayudan a entender el origen de la complejidad que vivimos hoy en día. En tus textos y en tus artículos destacas mucho lo que, sobre todo para el caso mexicano, es más evidente, pero que yo creo que quizás por falta de estas miradas comparativas y de entrar en procesos como particulares de cada uno de los países, me parece que a lo mejor no es tan distinto, pero tiene que ver con estos mecanismos de mediación que van a estar muy presentes entre los años 30 a los años 70 en gran parte de los estados latinoamericanos para tratar de integrar sociedades que estaban al margen del Estado, como los campesinos o como pequeños territorios rurales que a veces no tenían la suficiente vinculación con servicios, por ejemplo, de salud, de educación, o el tema de asociarse a los mercados, ¿cierto?, regionales, nacionales o internacionales de algunas producciones de agricultura, minería. Entonces, de alguna manera tú en tus estudios señalas que para el caso mexicano, por ejemplo, a propósito de lo que me estás señalando en ese punto de inflexión de los años 80, pareciera ser que antes hubo una serie de mecanismos protectores, unos mecanismos de vinculación, muchos de ellos que eran de la política, muchos de ellos que eran a partir de liderazgos de verdaderos caciques, ciertos locales, que a veces tenían el control de lo que era, por una parte, la instrumentación política para beneficiar ciertos territorios a esa integración nacional, por otra parte, políticas de los propios estados, ya sea nacionales o ya sea más territoriales, más pequeños, como el caso de México, que es un estado federal, y que entonces esas políticas sociales lo que trataban, cierto, era de integrar. Sin embargo, pareciera ser que aún no estando ausente el tema del narcotráfico, la drogadicción, ¿cierto?, como una forma de desarrollar ciertos mercados, cierto ilícito, pareciera ser que la desintegración que se ven de esas mediaciones políticas y esas mediaciones sociales desde los 80, con lo que nos acabas de señalar, habrían producido una externalización de la violencia mucho más compleja y, como lo llamas tú, ciertos nuevos lenguajes de interacción social, o lo que va a ser que la violencia es un eje sustancial para resolver conflictos. Me gustaría como un poco que profundizaras en eso. Sí, bueno, yo creo que en continuidad con lo que he señalado, los tres puntos, ¿no? Que a mi juicio configuran ese punto de inflexión de las nuevas realidades sobre la violencia asociadas al crimen, pues tiene que ver con una transformación muy profunda que yo creo que todavía no logramos entender ni investigar a profundidad, una transformación muy profunda de nuestros estados nacionales, ¿no? Y esta transformación tiene que ver con los cambios de los proyectos nacionales
que hasta antes de los 80 los estados seguían por lo menos enarbolando, ¿no? Es decir, proyectos en donde todavía la ideología de una integración nacional, la ideología de superar un subdesarrollo, la ideología de incorporar sectores productivos, digamos, de niveles bajos, ¿no? A los mercados, a la educación, a la economía nacional, seguía manteniendo todavía un proyecto de ese tipo, ¿no? Es decir, eran estados que aun cuando eran autoritarios, eran estados que aun cuando eran corruptos, todavía seguían enarbolando una ideología de integración nacional, una ideología que implicaba, ¿no?, definir un concepto de ciudadanía bajo una, digamos, política de administración, de sujeción del Estado. Y estas formas pues se reflejaban básicamente en la manera como sectores, ¿no?, depauperados, regiones inhóspitas, ¿no?, regiones que alcanzaban a integrarse, pues eran atendidas por los estados nacionales, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, en Colombia, en los años 70, ¿no? 60, 70, eran regiones que eran explicadas, por ejemplo, bajo la idea de que Colombia tenía más geografía que estado, ¿no? Este tipo digamos, representaciones eran muy claras a otro tipo de estados como México, en donde había regiones prácticamente que estaban marginadas de las políticas nacionales, pero que aun cuando hubiera todo ese tipo de definición de exclusión, de desigualdad, había un proyecto que las integraba, ¿no? Desafortunadamente, todas estas, digamos, ideologías de lo que podemos llamar un Estado nacional populista, un Estado nacional que manejaba un modelo todavía de ciudadanía, de inclusión social, pues en los años 80, ¿no? Fue precisamente ese punto en donde varios de los estados nacionales cambiaron sus políticas de mirar más hacia el fomento de la integración nacional, de la industria, de apoyos a los campesinados, a las regiones, y empezaron a mirar más la competencia de los mercados, ¿no? Y la eficiencia de grandes industrias que empezaron a sustituir básicamente, por ejemplo, la producción agrícola de los campesinos, digamos, de los ejidos en México, y que esto fue lo que cambió básicamente esa relación de dinámicas. Entonces, lo que vamos a ir viendo, por ejemplo, en lo que fueron los años clásicos de países como México, como Colombia, como Perú, como Bolivia, pues eran países que hasta los 80s seguían manteniendo este interés en las regiones productoras de drogas, ¿no? Es decir, aun cuando se sabía que había regiones productoras de drogas, pues estas regiones eran fundamentalmente regiones que estaban siendo tratadas, que estaban siendo motivo de interés de los estados, ¿no? Cuando los años 80 cambia radicalmente las políticas de estado, ¿no? De un estado menos nacional y un estado, digamos, más globalizado, ¿no? Con un mercado en donde tiene mayor preponderancia, estas regiones también sufren un cambio enorme, en el sentido en el que no había forma en la que sus productos agrícolas pudieran ser, digamos, recuperados, administrados o regulados por el Estado. Entonces, por ejemplo, las grandes extensiones de producción de hoja de coca en Colombia, en Perú y en Bolivia, pues eran grandes extensiones que llegaban a alcanzar cifras estratosféricas como más de 100,000 hectáreas. Pero esa producción de hoja de coca, por ejemplo, en países como Bolivia, el Estado lo absorbía. El Estado lo absorbía porque la hoja de coca era parte de una cultura, digamos, o es parte de una cultura milenaria, en donde el Estado había construido instituciones, ¿no?, reguladoras de la hoja de coca, concentradoras, distribuidoras de hoja de coca, para poder afrontar, ¿no? Poderle dar salida a estos mercados.
Desafortunadamente, ¿no? Después de los años 80 o a partir de los años 80, estas comunidades o estas grandes regiones productoras sufren una retracción del Estado, ¿no? Sufren reducción de presupuestos, se cancelan instituciones que regulan la producción de hoja de coca, y etcétera, como otro tipo de actividades económicas. Y esto pues obviamente da pauta a la apertura de un mercado en el cual pues una de las salidas más importantes era transformar la hoja de coca en cocaína para la exportación. Que ya existía, pero que sin embargo esta producción y el comercio pues se dinamiza mucho más con la transnacionalización de los mercados. Aunado obviamente también a que, como dije, ¿no? La demanda de nuevas drogas, ¿no? Como por ejemplo el uso cada vez más masivo después de los años 80 de la pasta base, ¿no? Lo que vamos a conocer como el crack en Estados Unidos, como el Paco, por ejemplo, en Buenos Aires, ¿no? Pues son nuevos insumos químicos para transformar drogas más potentes que va a empezar a causar una serie de dinámicas muy complejas en relación a las poblaciones productoras, los consumidores, pero también que se desenvuelven en una situación muy compleja con las políticas de seguridad básicamente represiva que establece Estados nacionales. Y para el caso mexicano ya en concreto, que es uno obviamente de los objetos de estudio tuyos, pero también yo diría uno de los paradigmas, sobre todo en los últimos 20 años, de cómo ha ido avanzando el proceso del crimen organizado, el mismo tema asociado al narcotráfico, estas ideas del Estado fallido, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cómo visualizas tú? Porque yo diría que uno desde el Cono Sur, por ejemplo, mira estos procesos muchas veces como una situación que pareciera ser que hubiese surgido de la nada, que en algún momento explotó y se hizo visible a través de columnas de prensa, medios de comunicación, pero que de alguna manera hay una trayectoria que hubo que recorrer para llegar a establecer lo que hoy día vemos en México, donde obviamente el crimen organizado no está supeditado solamente al narcotráfico, pero el narcotráfico es quizás el que mueve, el que encadena muchos de los procesos delictivos que es cierto tenemos habitualmente a través de la proliferación de noticias de lo que ocurre en términos de violencia en México. Entonces, me gustaría preguntarte, saliéndonos de las etiquetas, saliéndonos de los estereotipos, ¿por qué podríamos entender que México entró en una espiral justamente de narcotráfico si en definitiva eso quizás no era tan evidente hace 50 años atrás, por ejemplo? Sí, 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 sin duda el caso mexicano es un caso excepcional en la medida en que, como tú bien dices, ¿no? La complejidad de la violencia se fue incrementando a niveles dramáticos hasta alcanzar casi representaciones de estados completamente fracasados, fallidos, ¿no? Y es un ejemplo que me parece muy importante que varios países deben de aprender, Patricio, que varios países de América Latina y del mundo necesitan aprender de esta experiencia por el nivel dramático, ¿no? Y el nivel de corrosión que existe y que se ha formado alrededor del crecimiento y la expansión del narcotráfico. Eh, Básicamente lo podemos representar un poco de esa forma, de la siguiente forma. Los años 80, como dije, regresar al mismo argumento, ¿no? Empiezan con este boom, con esta expansión de mercados ilícitos, de drogas que se asocian con otros mercados, ¿no? Que ya venían, son mercados pujantes, como el mercado de robo de autos, como el mercado, digamos, informales, que empiezan en su proceso de expansión. Pero también hay una serie de reformas importantes en México que van empezando, que van a crear lo que le podemos llamar la tormenta perfecta, ¿no?
para fines de los 90. Y es básicamente las reformas que a partir del 89, ¿no? Como muchos seguramente saben, 1989 llega al gobierno uno de los presidentes más, digamos, con un proyecto de los un programa, una política de Estado de corte básicamente neoliberal con reformas de profunda, ¿no? De gran calado, que tenían que ver con la privatización de la tierra, con la privatización de las industrias nacionales, con una serie de reducción de presupuestos a sectores académicos, a sectores económicos pujantes, y que también tuvo su impacto en las reformas a nivel de seguridad. Por ejemplo, una reforma importantísima fue la eliminación de la Dirección Federal de Seguridad, que hasta los años 80 había sido como la policía secreta en México, o la policía política en México, ¿no? Que además pues había sido una policía muy ineficiente en el sentido de la represión que había tenido contra movimientos armados como tipos guerrilla urbana, guerrilla rural, pero también contra movimientos de oposición política, y que se había convertido también, ¿no? Según grandes revelaciones que han hecho estudios académicos en México, que se había convertido en una especie de fiel de la balanza entre el narcotráfico y el Estado. Es decir, no pasaba nada sin que la Dirección Federal de Seguridad supiera qué es lo que se estaba cocinando, qué es lo que estaba sucediendo a los niveles de crecimiento, por ejemplo, de un grupo de narcotráfico, relaciones de político con el narcotráfico, empresarios y demás. La reforma a las instituciones de seguridad tuvo que ver con la eliminación de esta Dirección Federal de Seguridad, y también con el fortalecimiento de lo que en ese entonces se le llamaron las policías, una policía nacional, ¿no? O una policía que iba a sustituir, digamos, ¿no? Gran parte de las funciones de vigilancia a nivel muy local. Pero este tipo de reformas, según lo hemos estado investigando y se ha estado documentando por trabajo de archivo, ¿sí? Ha sido que cada vez se revelan que esta Dirección Federal de Seguridad había adquirido tanto poder, ¿no? Para seguir manteniendo el narcotráfico bajo su subordinación. Es decir, el poder de corrupción del narcotráfico no era capaz de poder, digamos, superar una institución de ese tipo, aun cuando había relaciones de corrupción y demás. Era una institución que todavía estaba al servicio del presidente, del gobierno nacional, y que mantenía vínculos, pero estaba, digamos, era esta figura clave en las negociaciones, ¿no? Como todos sabemos, ¿no? El narcotráfico se mueve en un juego político muy importante, en un juego económico que necesita de protección, y esa es su característica fundamental del narcotráfico. Necesita protección para aligerar, obviamente, los costos de sus ganancias que llevaría, digamos, el control total. Entonces, esta reforma a las políticas de seguridad dieron como resultado un desequilibrio enorme en los procesos de regulación de la expansión del narcotráfico, de los grupos del narcotráfico, ¿no? Básicamente esta regulación pues se quedó acéfala, varios grupos entraron en un proceso de competencia feroz, ¿no? Por encontrar padrinos, encontrar protectores políticos, protectores económicos, para seguir manteniendo, ¿no? Un nivel de ganancias y de expansión de sus negocios que, pues como dije, les evitara mayores costos. Esto, en general, todavía en México seguimos trabajando con este punto, en donde esta, digamos, transformación política de seguridad dieron
como resultado el que no hubo instituciones que pudieran seguir manteniendo bajo un relativo control o bajo una relativa comunicación con estos grupos, ¿no? Que ya no, como dije, no eran grupos que están metidos en la sierra y que los cuales no se pueden dialogar, sino grupos que además ya estaban metidos en las economías, ¿no? En las economías, digamos, formales a través de procesos de lavado y de dinero y de protección. Entonces, lo que sucede en México como tal es una explosión, lo que nosotros le llamamos en México un proceso de fragmentación del narcotráfico, de los vínculos, de los pactos implícitos que había en México para para que el Estado siguiera manteniendo, ¿no? Bajo subordinación ciertos grupos, y lo que a partir de los 90 surge es precisamente un proceso de descomposición enorme, ¿no? En ese marco, pues obviamente se dan otros fenómenos paralelos muy complejos, como también fragmentación de las políticas nacionales, políticas regionales, y esa fragmentación pues obviamente va a desencadenar pues mayores competencias, mayores luchas, no solo de los grupos del crimen organizado, ¿no? Sino también el mercado de protección. Entonces, esa escalada, ¿no? Hasta ahora sigue siendo un problema porque el fenómeno del narcotráfico pues se salió de control y no ha habido forma de poder conseguir una realidad en la cual, ¿no? Los índices de violencia que están generándose pues pudieran mantenerse por abajo de, digamos, niveles tolerables. Bueno, y ahí hay un tema que me parece igual muy importante que tú lo pudieras desarrollar, porque son algunos de los aspectos que ya, por ejemplo, vamos a estar viendo en Chile, eh, y que tiene que ver con, con lo que se llama, ¿cierto?, la violencia, que es inseparable del poder. Y en ese sentido es interesante porque, por ejemplo, en tus textos tú dices que mirar la violencia con el tema del poder y donde el Estado juega un rol importante, aún en esa desintegración, aún en esas políticas neoliberales, tanto para México como para otras regiones de América Latina, es interesante ver que la teoría de Weber ya queda como corta para entender que el Estado tiene el monopolio de la violencia. Y en ese sentido tú has dado muchos aspectos, digamos, de discusión teórica para entender, por ejemplo, el cómo va entrando, digamos, lo que significa la disputa muchas veces de lo que significa atacar un cartel de droga, que a veces pareciera ser más simulada que real, porque justamente hay ahí un mecanismo de quién gobierna finalmente el territorio, quién gobierna finalmente el tejido social. Por eso que conceptos como, de cierto, los estados delincuentes o los estados canallas de Derrida, por ejemplo, que tú los trabajas en tus textos, o por ejemplo esta idea, cierto, de Agamben, cuando también indicas lo importante que es cómo la violencia entra a la esfera de lo público como un dispositivo de control de poblaciones indeseables. Entonces, quisiera que a lo mejor te refirieras a esa situación porque me parece que es muy importante que entendamos que ya el Estado no tiene el monopolio de la violencia. Sí, sí, sin duda es un tema, pregunta interesantísimo, Patricio, porque regularmente o tradicionalmente lo que hemos tratado de comprender, ¿no? Es interpretar, un esquema de violencia, ¿no? Una visión de violencia que yo le llamo una visión muy individual de la violencia, ¿no? Como si la violencia no tuviera conexiones
sociales, tales como si la violencia fuera producida por un conjunto de bandas o de grupos, como le llamamos en México, de malosos, ¿no? Que solamente quieren, digamos, generar terror en sus colonias como un acto, digamos, de valentía. Lo que cuando uno analiza estos procesos históricos en México y los compara con otros casos, por ejemplo, el caso ruso es interesantísimo, por ejemplo, ¿no? En contextos de transición, de cómo las mafias nacionales se transnacionalizaron, ¿no? Todos estos esquemas de seguridad, ¿no? De grupos, por ejemplo, de inteligencia, grupos de las policías secretas, ¿no? Se transnacionalizaron. Uno puede mirar, ¿no? Generarse una visión distinta de cómo comprender los resortes de esas violencias. Y yo diría, el punto central es que no podemos compartir un esquema de esta visión individualizada de la violencia, porque la violencia básicamente es una violencia organizada, es una violencia que se genera a partir de procesos de interrelación en donde confluyen políticas de seguridad, Estado, la esfera económica, la esfera civil, ¿no? Y las propias actividades de los grupos sociales que están tratando de generarse un medio de vida. Y en ese sentido, en México, por ejemplo, ¿no? Estas formas en las que la violencia se ha ido cada vez generando más atroz, pues han sido violencias que básicamente los estados no los han podido o no los han querido, ¿no? Regular en la medida en que están fuera de su control. Es decir, decirlo de otra forma, en América Latina los estados nacionales difícilmente se pueden explicar a partir de la tesis weberiana del monopolio del uso legítimo de la violencia, porque los estados muy difícilmente, como tú lo sabes a lo largo de la historia, nunca han detentado ese monopolio de la violencia, ¿no? Siempre ha habido grupos que directa o indirectamente, ¿no? Han ejercido la violencia privada, propias manos, pero lo más importante es que son violencias que están articuladas de una manera u otra a los poderes de los estados nacionales. Es decir, no son grupos que de pronto surjan en un contexto aislado, sino son grupos que están utilizando para generar ciertos órdenes sociales. Y creo que de esa forma los estados nacionales se han beneficiado mucho. Como dije, por ejemplo, ¿no? En el caso de México, la Dirección Federal de Seguridad podía tener una mano en el diálogo, en la corrupción con grupos de narcotráfico, pero la otra mano estaba en la política, ¿no? Y yo creo que esto es algo fundamental para explicarlo, porque estos estados, al no tener el monopolio como total de la violencia, pues son estados que necesitan de ciertos grupos, de ciertas figuras políticas, de ciertos grupos armados incluso para poder mantener cierta estabilidad, cierta regulación social. Llámese grupos en México, por ejemplo, desde los conocidos como guardias blancas, que eran grupos al servicio de los terratenientes, ¿no? De los caciques para ejercer control político en un contexto donde no había, obviamente, grupos de policías, ¿no? No había una policía consolidada, una policía local, pero también donde no había seguridad, ni había justicia. Es decir, la justicia era una justicia básicamente privada. En esos términos, el Estado, estos grupos eran la exteriorización de los estados. Y yo creo que lo que tenemos a partir de los años 90 es precisamente esta manera esta forma en cómo estos grupos siguieron adquiriendo independencia, ¿no? Y siguieron adquiriendo poder en un contexto donde ya no estaban subordinados a las grandes figuras políticas, a los caciques, a los políticos, a los terratenientes, sino que ahora estos grupos, ¿no? Visualizaron en el mercado de la protección, ¿no? Una rentabilidad increíble. Eso fue lo que sucedió, por ejemplo, en Medellín a partir de los años 80, a finales de los 80, todos los 90, ¿no? En donde los grupos, ¿no? Las bandas que empezaron a controlar en Medellín, pues eran grupos, ¿no?
que encontraron en el mercado de la protección, ¿no? Una fuente de sus ganancias, de su regulación social, pero también así como sucedió en Colombia, en Brasil. Entonces lo que encontramos allí es que como regla es que nuestros estados, al ser estados que han sido frágiles institucionalmente, ¿no? Son estados que siempre han recurrido históricamente a grupos sociales y básicamente grupos armados para poder regular el orden social en donde el Estado no, pues no llega en el estado formal, sino el Estado se desdobla en ese tipo de grupos porque no tiene capacidad para hacerlo, ¿no? Entonces, esta situación es lo que creo que nos ayuda a explicar por qué varios grupos sociales se empoderan, pero también al empoderarse hay una competencia entre lo que le podemos llamar el mercado de protección política. Y la característica de los noventas es precisamente a nivel en varios estados latinoamericanos, ¿no? El crecimiento de un mercado de protección política. Brasil, por ejemplo, es el caso más clásico de un mercado de protección política, ¿no? En donde después de la, digamos, de la dictadura, ¿no? Que se generó, ¿no? En países en los noventas empezó precisamente en las favelas a encontrar en estas grupos sociales, ¿no? Y en este mercado de protección una creciente mercado de distribución de drogas. Esa característica es lo que comparten varios países, varios estados latinoamericanos y lo que en México se ha acentuado de una manera muy inédita, porque el nivel de compenetración que ha habido entre grupos, digamos, del narcotráfico y grupos que participan en la esfera pública, ¿no? Para competencia del poder en las elecciones y demás, han sido cada vez más recíprocos, de una forma tal que, pues, casi es como la ley de la selva, ¿no? Es decir, no en los procesos de alianza, ruptura, confrontación son intermitentes cada que empiezan los procesos electorales porque por lo que he comentado, porque el mercado de protección, ¿sí? Es uno de los mercados mucho más importantes. Y no solo por el tema de protección, sino además porque aquí hay un adicional que nos ayuda a explicar el porqué de la dimensión de la violencia, ¿no? De la dimensión, digamos, terrorífica de la violencia, porque estamos en la frontera de un país como Estados Unidos, en donde gran parte de las drogas pues, se exportan a Estados Unidos. Es decir, eh, hay un mercado estadounidense que cada vez está en mayor expansión y mayor demanda de productos, ¿no? De drogas. Entonces, al ser México una frontera con Estados Unidos, pues obviamente los procesos de paso, ¿no? De drogas de México a Estados Unidos, pues se convierten en una mayor, en una... Sí, en una mayor forma de lucha por controlar esas rutas, ¿no? Nada más para comentar ahí muy rápido, ¿no? Cuando hablamos de estos flujos de tráfico de drogas, pues la mayor parte o la gran cantidad de drogas, ¿no? De Centroamérica, sobre todo los países andinos, ¿no? Eh, Pasan por México, ya sea por la ruta del Caribe o por la ruta del Pacífico. Entonces, ¿qué significa todo eso? Es decir, que México ha convertido en un centro muy importante, receptor y luego exportador de estas sustancias, lo que implica, pues obviamente, una mayor competencia de los grupos, no solo por quedarse por el mercado, sino también una competencia política, ¿no? Entonces, esto me parece que explica de una forma coherente el por qué la violencia se ha vuelto cada vez más atroz, cada vez más, digamos, inhumana en el sentido de generar procesos de victimización, ¿no? Muy, digamos, terroríficos. Ujú. Bueno, y entrando, por ejemplo, a todo lo que significa el proceso institucional que está involucrado con el tema del narcotráfico, la violencia, los carteles, te quisiera llevar al tema justamente de lo institucional. Hoy día hay una serie de teorías económicas muy interesantes que tienen que ver con el neoinstitucionalismo,
De hecho, hay autores muy relevantes como Daron Acemoglu o como James Robinson, que tienen un libro famoso que dice ¿Por qué los países fracasan?, donde está el tema de la pobreza y la prosperidad como parte del relato. Y entonces ellos señalan que es muy importante que haya instituciones que fijen reglas del juego, que respeten esas reglas del juego, que ayuden a el desarrollo y la promoción de una ciudadanía activa, participante, dialogante, que den oportunidades equivalentes a todas las personas. Y en ese sentido, leyendo tus textos y viendo además lo que pasa en México, lo que pasa hoy día en Chile, pareciera ser que también hay un fenómeno que no estamos viendo lo suficiente y que es cuánto de las instituciones, además de poder ayudar, muchas de ellas a veces están asociadas al propio proceso del crimen organizado en torno a la droga. Entonces tú en tus textos trabajas mucho la idea de la frontera muy tenue que hay entre lo legal y lo ilegal, donde hay economías, por ejemplo, que viven en torno al proceso de lo que es justamente el narcotráfico. Ya dabas un ejemplo concreto que tiene que ver, ¿cierto?, con los mercados de protección, que no tiene que ver solamente con el sicario, no tiene que ver solamente con el crimen organizado, sino como también la propia privatización de la seguridad, porque el Estado ya no es capaz de proteger a sus ciudadanos, ha ido generando también un propio mercado que está entre lo legal y lo ilegal, o todo lo que significa el mercado de ropa, el mercado automotriz, ¿cierto? Marcas muy prestigiosas en lo automotriz o en el tema de la ropa, que está muy vinculado a esto. Sabemos que el caso hoy día en general de México, Colombia, Brasil, el Chile también lo vemos, lo que es, por ejemplo, la aparición así a veces muy numerosa de restaurantes, de café, de hoteles, por ejemplo, o pequeños centros de vacacionales, y que uno pretendería asumir que esa proliferación tan automática a veces tiene que ver con el lavado de dinero que viene justamente de la droga. Entonces, el tema es cómo las instituciones a veces, sin querer, o a veces porque efectivamente están vinculadas al narcotráfico, promocionan finalmente también toda esta fórmula de, en este caso, desarrollar una vía de carteles que están en lo ilegal, pero que también fomentan mucho de la economía formal. Sí, sin duda ese es un tema central, Patricio, que hoy no tenemos respuesta, lamentablemente, ¿no? Pero que se pueden ensayar varias interpretaciones. La primera cuestión que yo diría es que sí es importante distinguir que hasta los años 90 podemos todavía hablar de un fenómeno que vagamente lo podemos asociar con la idea de narcotráfico. Básicamente la idea de narcotráfico, en mi interpretación y con base en varios estudios que se han hecho, ¿no? El narcotráfico tenía que ver hasta los años 90 con grupos, ¿no? Grupos delictivos que básicamente estaban relacionados con cultivo, distribución y trasiego consumo de drogas, básicamente de drogas vegetales, ¿no? Que básicamente tres drogas centrales, que era marihuana, amapola, hoja de coca, ¿no? Para la transformación de cocaína y así. Pero hasta los años 90 estos grupos se concentraban básicamente en este tipo de, digamos, de mercancías, por decirlo así, ¿no? En este tipo de drogas. Pero después de los años 90, lo que tenemos es una dinamización tan vertiginosa de los mercados lícitos y ilícitos, que muchos mercados lícitos pasan a ser ilícitos y viceversa. Pero también hay una conquista de nuevos mercados. Eso obviamente, mercados de robo de autos, como lo dijiste, de ropa usada, mercados informales en donde se venden todas las cosas robadas en la calle, en las empresas, en las carreteras, ¿no? O sea, hay una dinamización enorme de nuevos mercados que empiezan a generar, ¿no? Estos distintos enroques, ¿no? Estas distintas redes de relaciones en donde unos grupos que se dedicaban a un tipo de actividad ahora tienen que establecer negociaciones, alianzas con otros grupos para
poder eficientar sus propios procesos de control organizativos de control. Entonces, los años 90 lo que tenemos es esta expansión e internacionalización de mercados ilícitos, ¿no? En los cuales los grupos delictivos necesitan también competir. A estos grupos bien pueden venir del narcotráfico y expandirse a los nuevos mercados, ¿no? O bien estos nuevos grupos que estaban controlando tradicionalmente otros mercados como robo de autos, también pueden invadir o podían invadir mercados de drogas, por ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en los años 90 lo que encontramos es que hay una transformación de lo que ahora le podemos llamar este fenómeno como de crimen organizado. Y el crimen organizado ya no se dedica solo al tema de drogas, sino hay un crimen organizado que tiene que ver con múltiples actividades. Básicamente la clave central son estos mercados, pero es el lavado de dinero, ¿no? Y el lavado de dinero tiene que ver con una serie de redes, de vínculos en donde los mercados ilícitos son cada vez más indivisibles con los mercados lícitos, ¿no? Y a partir de estas evidencias que tú comentas, ¿no? Construcciones de áreas de turismo, construcciones de grandes hoteles, grandes cadenas, ¿no? Que presumiblemente pueden tener dinero de ese tipo. Ahora, todo esto nos lleva a un problema, a un gran desafío en términos de las instituciones. ¿Cómo reformar instituciones políticas, ¿no? Del Estado que no conoces hasta dónde están relacionadas, ¿no? Con el interés privado más que el interés público, ¿no? Me acuerdo mucho de un estudio muy clásico que hizo un antropólogo en un país africano que se llama Sierra Leona, que seguramente has leído, ¿no? Y que el público seguro también lo conoce. En Sierra Leona en el 2000, ¿no? Estaba en un dilema que es muy similar a varios países. Y el dilema en Sierra Leona era el de, había muchos problemas de violencia, grupos armados que habían tomado el Estado, además había cooperación internacional enorme para poder restablecer las instituciones del Estado, digamos, de Sierra Leona. Pero la gran pregunta que se hace este antropólogo, periodista, es Paul Richard, decía, ¿cómo reformar instituciones cuando el Estado está en las sombras? Es decir, cuando hay un Estado en las sombras, ¿no? Y ese estado en las sombras es un estado en el cual tú no puedes reconocer los límites entre lo que es un Estado oficial que trabaja con interés público y un Estado privado. Entonces, lo que él mencionaba era que el otro Estado que existe en las sombras es que más allá de los personajes públicos que representan el Estado oficial, quienes realmente toman decisiones, o sea, los poderes fácticos están en las sombras del Estado. Por eso le llama las sombras del Estado. O sea, el otro Estado que existe en las sombras, los poderes fácticos que realmente son los que mueven los hilos de la política oficial. Y en ese sentido, es un poco la misma pregunta que nos hacemos en México como en otros países también, ¿no? Que no han sido completamente, digamos, capturados, pero que hay áreas muy importantes que han sido capturadas. Entonces, ese es el gran desafío, Patricio, en el sentido de decir, ¿dónde encuentras el punto vértice, ¿no? Desde el cual reformar instituciones cuando no conoces realmente hasta dónde llegan los hilos de la corrupción en ciertas instituciones, ¿no? Obviamente no quiero decir que esto que sea un caos o que nos forjemos una idea de un caos en México, sino para decir que es muy importante pensar de dónde deben partir las políticas públicas, ¿no? Más allá de esta lección, o sea, tomando en cuenta esta lección. ¿Desde dónde podemos partir de una construcción de una nueva política pública cuando no sabemos bien cómo es que las instituciones están integradas, van a operar y demás? Eso me parece importantísimo como una lección para países que empiezan a tener estos ciclos de violencia, ¿no? Terribles, en donde lo más práctico para muchos gobiernos, ¿no? Por desconocimiento, por ignorancia, por compromisos, por lo que sea, empiezan con el mismo error de siempre. Hay que fortalecer las políticas de seguridad.
hay que fortalecer esto. Entonces, fortaleces las políticas de seguridad, profesionalizas las policías, las dotas de armamentos, las dotas de una logística casi cuasi militar, de organización en operativos y demás, pero realmente estas políticas de reforzamiento, lo que están políticas de refuerzo de la seguridad es el sector de la seguridad, grupos de policías, por ejemplo, ¿no? Como en Brasil, en donde los grupos de la Policía Nacional terminan siendo, en algunos casos, ¿no? Personajes que trabajan en la seguridad pública de día, pero de noche, ¿no? Tienen vínculos con grupos que sirven como grupos de asalto para, digamos, fragmentar el mercado de drogas en las favelas. En Brasil, por ejemplo, tenemos más del 75% de que la seguridad pública es seguridad privada, ¿no? Y muchos otros países que también están en los mismos dilemas. Entonces, lo único que diría, ¿no? Por el momento, Patricio, es que ante esta situación, esta complejidad de cómo reformar instituciones, yo creo que lo que se necesita es primero una serie de visión general de qué es lo que se requiere saldar, limpiar institucionalmente y luego entonces establecer políticas públicas y de seguridad que permitan empezar a generar un proceso más integral de transformación, ¿no? Pero si la primera fórmula que se usa, como se ha usado en México y en varios países, es fortalezcamos políticas de seguridad para contener, por ejemplo, el crimen organizado, pues lo que estás haciendo es simplemente criminalizar ciertos sectores, pero no estás atajando la esfera pública. O sea, Ujú. hoy por hoy en América Latina, ¿no? Hay muy pocos funcionarios de altísimo nivel que han sido acusados. Y allí Perú ha sido un ejemplo con esas cortes que ha logrado sentar en el banquillo de los acusados a funcionarios de altísimo nivel, como lo mismo sucedió en Guatemala, pero son excepciones que hoy tienen embestidas muy fuertes de esos poderes que han logrado llevar, ¿no? A acusar a altos funcionarios públicos. Ujú. Ese es el gran desafío y el gran reto que se nos presenta. Bueno, y ya para aterrizar esto con algunos ejemplos que yo te quiero poner de lo que está pasando en Chile y cómo tú reaccionas frente a estos ejemplos que te voy a comentar. Bueno, en Chile ya se ha hecho muy común, por ejemplo, que tengamos funerales en este caso, delincuencia asociada al narcotráfico, microtráfico, o ya un narcotráfico donde hay verdaderas bandas importantes que se disputan ciertos territorios de las ciudades más pobladas de Chile. Y muchos de esos funerales están a veces simbólicamente rodeados de una serie de aspectos como, por ejemplo, balaceras, como por ejemplo mostrar cierto nivel de poder militar, que inclusive en el acompañamiento, ¿cierto?, de lo que significa el recorrido hasta un cementerio, hoy día, de hecho, hasta lo acompaña la fuerza pública de Chile, como son la policía, ¿cierto? O, por ejemplo, el caso de lo que tenemos muy frecuentemente, una vez por semana, en algunos territorios importantes ya de Chile, y que esto se ha ido comunicando a veces por la población, donde hay fuegos artificiales que pareciera ser que comunican que está llegando la droga a ciertos territorios, lo que significa también, a propósito de territorios que son las comunas acá en Chile, equivalente a las colonias en México, donde ya el alcalde está vinculado con organizaciones criminales, inclusive incorporando a muchos de estas organizaciones criminales, a sus miembros, en la alcaldía como funcionarios del municipio, y cuando se le ha investigado dice que tiene que ver más con una reinserción social, más que en definitiva contratar gente que es de la delincuencia. Eh, Derechamente, ¿cierto?, las operaciones antidrogas que a veces han ido saliendo cada vez más recurrentemente en noticias de televisión o en los medios digitales que hoy día existen, ¿ya? Sabemos que Chile es un pasadizo de la droga,
pero hoy día se ha hecho muy común, por ejemplo, el sicariato, se ha hecho muy común bandas de 14, 15, 16 años, niños que las conforman, ¿cierto? Eh, y bueno, claramente sabemos que ya hay territorios completos dentro de lo que son las comunas o colonias, el equivalente a México, que ya están muy dominados por ciertos carteles de droga que son muy menores, por cierto, pero que ya tienen un control de ciertas partes del territorio. Y bueno, y a eso le tenemos que sumar un Estado que muchas veces en esos territorios es obviamente un Estado fallido en términos de que hay un vacío institucional, donde hay muchas políticas que no se están obviamente desarrollando, como algo tan simple como no tener servicios cerca obviamente de esos territorios como de salud, de educación, o lo que es un buen supermercado, o lo que puede ser un buen restaurante, porque en definitiva también muchas de las cadenas tienen miedo de poner ahí esos servicios y el Estado tampoco hace por lo tanto su tema. Todo esto te lo estoy resumiendo, pero es algo que está habitualmente saliendo en nuestras noticias y a veces quiero decirte también que, claro, aquí en Chile se ve eso como una cuestión muy, a veces excepcional y se le pone mucha atención en las noticias. Pero tiendo a pensar también que en esos mismos territorios a veces eso es tan común que un poco también siguiendo autores que tú trabajas como Ana Arendt, pareciera ser que se estaba analizando también un poco la violencia, se estaba analizando lo que significa la muerte cotidiana o la refriega cotidiana de bandas que se están, ¿cierto?, generando una gran balacera y en esa balacera muchas veces muere gente que ni siquiera participa de ese proceso. Entonces, no sé qué te parece todo eso, si nos podrías decir cuánto se parece al México que tú has ido investigando, que has ido experimentando también como parte de la sociedad mexicana. Sí, sí, sin duda. Mira, yo creo que ahora me has hecho recordar de algunos proyectos en los que he colaborado amablemente con gente de Brasil, ¿no? Que han estado estudiando por varios años las favelas y los mercados, tanto como en algunas regiones de Colombia. Y yo creo que hay una característica que yo veo actualmente que necesitamos poner más atención. Yo creo que actualmente esta complejidad de mercados, ¿no? que hemos estado comentando acá, ha llegado a un nuevo tipo de representación, un nuevo tipo de situación, y es básicamente que el gran problema o uno de los grandes problemas que han generado estas políticas de interdicción, de prohibición, asociados a una creciente militarización y a un uso indiscriminado de las policías para contener los mercados ilícitos de drogas, ha sido precisamente la paradoja, el de haber fortalecido mercados locales de consumo de drogas y básicamente de consumo de drogas que tienen que ver con las drogas más letales, más nocivas que actualmente se están produciendo. Es decir, estas grandes macropolíticas, ¿no? Para decirlo de otra forma, estas grandes macropolíticas de interdicción y demás que he señalado, han relocalizado los mercados locales de drogas a un nivel muy microlocal y que tiene que ver precisamente con estas colonias, con estos territorios en los cuales se están generando estos procesos cada vez más de violencia, digamos, de violencia letal. ¿Por qué? Porque cada vez, como tú sabes, es más difícil, ¿no? Y más temerario, pero también con mayor índice de ganancia, ¿no? El de generar procesos de distribución, de trasiego de cocaína, por ejemplo, desde Perú a México, o desde Perú a vía, por ejemplo, África y Europa, ¿no? O sea, estas redes existen y se han eficientado, pero cada vez más estas redes, al mismo tiempo que se eficientan, están
generando otros mercados y generando otros tipos de drogas que se están inventando, como por ejemplo lo que fue los años 80, 90, el crack, ¿no? Que fue letal y reformuló el sistema, digamos, la salud pública a una manera increíble como el Paco. Bueno, estas drogas están cada vez más surgiendo. Anualmente, por ejemplo, ¿no? El Observatorio Europeo de Drogas hace hace un cálculo que anualmente se detecta alrededor de 100 nuevos tipos de drogas distintas al año, que además ya no se producen en el campo, sino se pueden producir en ciertos territorios aislados dentro de una vagoneta en donde se utilizan precursores químicos para que pudieran transformarse, y con precursores químicos se producen, digamos, cientos de kilos de toneladas. Bueno, esa droga es la que está invadiendo estos territorios cada vez más, y estos nuevos tipos de drogas son los que están generando, creo que, este tipo de dinámicas locales, ¿no? Entonces, lo que estamos presenciando es que tirar esa droga, ¿no? Colocar esa droga entre los territorios, las colonias populares, las zonas en donde los grupos de la delincuencia común se han apropiado de de estas redes de distribución, pues obviamente se han empoderado en un contexto en el que la demanda de estas drogas es cada vez más fuerte. ¿Por qué? Porque las demandas de drogas sintéticas generan a nivel general, digamos, una dependencia frenética, que además de, obviamente, tener repercusiones en la salud humana, graves, realmente graves, hay una dependencia enorme, que es un modelo muy distinto de digamos, de drogodependencia, que otras drogas no generan. Entonces, ¿qué significa esto? Que se están convirtiendo las colonias, ¿no? En poblaciones cautivas. Y esas poblaciones cautivas en donde se puede tirar esas drogas, ¿no? Esas drogas duras, digamos, ¿no? Esas drogas letales, pues solo lo pueden hacer pequeñas bandas que están metidas, que conocen los territorios, pero que además son los intermediarios, ¿no? Y que además pueden negociar, por ejemplo, el ingreso en ciertas horas, en ciertos momentos de la policía nacional o de la policía local a sus territorios. Entonces, han convertido esos territorios, pues, en unos verdaderos, digamos, sistemas, digamos, neofeudales, ¿no? En el sentido de controlar sus territorios, como lo sucede, por ejemplo, en Colombia, ¿no? En Medellín, en Bogotá, en donde en los territorios, ¿no? Que le llaman de fronteras invisibles, es de, a partir de esta cuadra llega mi territorio, y si tú te metes para acá, establecemos una confrontación armada. Esos mercados, colonias, esos poblaciones cautivas, es lo que a mí me parece que está dinamizando ahora cada vez más estas violencias, porque, como dije, es la dependencia de drogas duras, ¿no? Por parte de poblaciones cada vez más juveniles, cada vez más de más cortas de edad, ¿no? Pues están generando, pues obviamente, que las drogas implica ir a robar, ir a robarle incluso a la mamá, es decir, están generando nuevas formas de sociabilidad, y en las cuales el Estado simplemente los deja a su merced, ¿no? Es decir, los deja a su propia historia, porque no quiere invertir en colonias. Pues, si son colonias irregulares, no quiere invertir porque son irregulares. No lleva servicios públicos porque no dejan entrar a los que llevan la luz. Y solo se acuerdan de ellos en tiempos electorales, ¿no? Entonces, obviamente los grupos delictivos que controlan estos vastos territorios son grupos delictivos que no operan en la impunidad, sino que están, como dije, cada vez más conectados con operadores de instituciones, por ejemplo, de la policía, de seguridad, de prevención social. Manipulan, por ejemplo, también los programas sociales, a quién se le da, a quién no se le da. Esta es para mí, Patricio, la gran complejidad, la situación en la cual, por qué varios colonias, pues como tú lo comentas en el caso chileno, pues de pronto los vemos como si se representaran, ¿no? Completamente independientes, en donde no hay autoridad y demás. Sí, a nivel exterior sí parece existir eso, ¿no? Pero
los pactos que hay abajo precisamente es lo que generan estos grandes, digamos, representaciones de esos tipos de territorios. Yo diría, para terminar este punto, diría el gran error que ya llevamos más de 20 años reproduciéndolo con miles y miles de muertes, ¿no? En toda América Latina, ¿no? Es que la única medida que están utilizando los países, los gobiernos, desde locales hasta nacionales, es entonces endurezcamos las políticas de seguridad. Y eso es un rotundo fracaso porque lo que estás haciendo es incrementar el problema. Es decir, estás en lugar de darle una solución, lo estás incrementando en la medida en que llegas, puedes, por ejemplo, hacer una estrategia de limpieza de territorios, como lo fue, por ejemplo, en varias favelas en Brasil, con las llamadas UPP, las unidades de la policía pacificadora, pero después de que se limpian estos líderes narcos de las favelas, se pasan a otra colonia, se van a otra favela, regresan, se van de vacaciones y cuando se relaja la seguridad, ellos terminan negociando con las UPP, con las unidades de policía pacificadora que ahora están dentro de las favelas, pero que ahora se convierten en los nuevos intermediarios. Bueno, todos estos procesos, ¿no? Son cuestiones que debemos de tener muy presente cuando desde la política lo único que se enarbola es mano dura y tenemos que limpiar esos territorios y tenemos que no dejar que la población digamos, consuma más drogas. ¿Sí? Pero si no hay programas, no hay una política integral allí, ¿no? Que no pase necesariamente por seguridad, ¿sí? No vamos a lograr remontar esos problemas. Entonces, concluiría allí esta parte Sí. diciendo, no reproduzcamos y ojalá que este tipo de charlas pudieran ser una insumo para una lección de lo que varios países han utilizado, han implementado y han llevado a rotundos fracasos. Ujú. Y ya para cerrar esta muy buena conversación, te quisiera llevar más al rol como investigador. En tus libros también trabajas mucho esta, sobre todo en los últimos libros que he podido leer, esta dimensión subjetiva que tiene que ver con tu campo, en este caso, de investigación. Por una parte, la dimensión subjetiva, porque tú mismo dices que hay una narrativa de la violencia y el narcotráfico en México que está muy en la superficialidad porque ve indicadores, ve números, pero no hay a veces trabajo de una investigación seria, robusta, que pueda ser teorizada y que pueda empíricamente también poder tener una base relevante, ya sea de archivos o de entrevistas, que permita dar cuenta realmente de lo más próximo, lo más cercano a ese objeto de estudio, cómo se está desarrollando. Y por otra parte, en esa también dimensión subjetiva, es muy interesante cuando tú dices que a veces, aún en una investigación robusta y sólida como puede ser la tuya, a veces estamos alejándonos de otros objetos de estudio más periféricos o a veces que son centrales, que sufren el embate y el efecto de la seguridad pública, de la violencia del narcotráfico, donde hay muchas familias que han tenido que emigrar de territorios que han sido obviamente tomados por el narcotráfico, donde hay familias completas que han muerto y otras familias han tenido que obviamente restaurar en el fondo el desarrollo de esas familias, quedando a cargo de nietos o quedando a cargo, cierto, de hijos que no son propios, o el hecho de muchos niños o jóvenes que no pudieron seguir estudiando porque esos territorios muchas veces fueron tomados por el narcotráfico en convivencia con una política de caudillos que se alianzaron, ¿no es cierto?, se vincularon con estas redes del crimen. Entonces tú hablas ahí de esa doble dimensión subjetiva. Por una parte, el investigador que no puede dejar de involucrarse con su objeto de estudio, y por otra parte, hasta qué punto hemos sido capaces realmente de medir esa violencia y no quedarnos con la violencia efectista de la metralla, de lo que significa capturar una droga o estar en un mercado ilícito. Sí, bueno, es, digamos, otra línea de reflexión interesantísima que
necesitamos seguir pensando en términos de aproximaciones a investigaciones, ¿no? Sí, ciertamente la investigación sobre estos temas en territorios, en zonas en las que digamos, están alejadas de los reflectores, ¿no? Representan un desafío, ¿no? Un desafío enorme, ¿no? Y yo lo primero que diría es que siento que tenemos como investigadores, como intelectuales, una gran responsabilidad en poder representar de la mejor manera estas situaciones que se están viviendo en lugares alejados de la representación pública, ¿no? De lo que es realmente, digamos, la violencia corporal, ¿no? Es una gran responsabilidad, es un gran riesgo también, ¿no? Por ejemplo, por lo menos en el caso de México, ¿no? Si sigue representándose un riesgo. Pero creo que hay caminos que yo en algunos trabajos he trazado. Y precisamente el primer punto que yo reflexiono es sobre para comprender la violencia no puede uno enfrentar la violencia en sí misma, ¿no? Es decir, es un poco como mi primer punto de partida. No puedes comprender la violencia por la manera en cómo destruye la vida simplemente como tal, representada en cifras, representada en testimonios de dolor, representados, ¿no? En otro tipo de narrativas que son importantes. Pero para entrar, para mí, desde mi punto de vista, entrar metodológicamente en, un, en una investigación sobre violencia, hay que entender, como dije hace un momento, ¿no? ¿Cuáles son esos resortes de la violencia? ¿Qué es lo que produce la violencia? Y allí yo estoy muy convencido de utilizar esta interpretación arendiana, ¿no? De la violencia como un medio, ¿no? La violencia se usa para ciertos fines, ¿no? Y esa violencia que se usa para ciertos fines, sobre todo violencia organizada, ¿no? Se usa para ciertos fines, tiene ciertos fines y se administra de cierta forma. Entonces, no podemos representarnos un fenómeno de violencia completamente, digamos, caótico, ahistórico, sin una lógica que la movilice, sino hay que encontrar esos resortes. Y para mí el principal resorte de la explicación de todo esta maraña, ¿no? De grupos del crimen, mercados de protección, este, lavado de dinero, tal, tiene que ver con estas configuraciones en el sentido de Norbert Elias, ¿no? Estas configuraciones políticas, estas articulaciones de proceso, a partir de los cuales la violencia es solo una forma expresiva de esos fenómenos, ¿no? Es decir, se usa la violencia para coaccionar, para cambiar, para persuadir, para manipular. O sea, es un poco la tesis Foucaultiana de decir, la violencia, ¿no? Se inscribe en el espacio y se corporiza en, digamos, en el ser humano. El poder tiene que ver con el tiempo, con la gobernabilidad, en el sentido en cómo el poder, ¿no? Es el que articula estas configuraciones. Entonces, entendiendo esta lógica de cómo estas configuraciones logran constituir, por ejemplo, ciertos mercados ilícitos, ciertas economías ilícitas que digamos, se construyen un caparazón, utilizan leyes para su propio beneficio, tergiversan el derecho, manipulan la voluntad. Todo esto son juegos de poder. Entonces, por eso yo en mi trabajo, digamos, soy muy categórico en ese sentido, muy criticable también, pero categórico en el sentido en el que para entender la violencia necesitamos comprender la naturaleza de estos poderes y de esos poderes que no son poderes necesariamente públicos, son poderes fácticos que están atrás y que son esos poderes que, por ejemplo, ¿cómo construyes, utilizando tu ejemplo, cómo construyes una zona turística cuando en una zona de reserva, por ejemplo, natural, si no es comprando, corrompiendo, sí, funcionarios para que te den un permiso para construir en una zona que es de reserva y que legalmente no se puede?
¿no? ¿Cómo le haces para afrontar movimientos ecologistas que quieren cancelar esa obra, pero que utilizas, por ejemplo, la seguridad pública para, en el nombre del derecho para poder contenerlos, ¿no? O sea, que esas cuestiones son las que me parece que deben de estar al centro del análisis. Y terminaría diciendo, Patricio, es cuando uno ve todo esto en términos de las diferentes arquitecturas que hay alrededor de los poderes, de cómo las violencias terminan siendo esta, digamos, forma performativa, expresiva de un conjunto de relaciones de poder que no vemos en la superficie, uno puede comprender eh, precisamente esta construcción del dolor humano, ¿no? Es decir, esa construcción de personas que han sido desplazadas de sus tierras agrícolas, porque esas tierras fueron codiciadas por grupos empresariales para utilizarlas para exportación de productos agrícolas. Vemos, por ejemplo, cómo poblaciones han sido desplazadas en la sierra para controlar territorios y establecer, por ejemplo, laboratorios de droga sintética. Vemos, por ejemplo, cómo los índices de desaparición tienen que ver con un proceso de inflicción de violencia asociado, por ejemplo, a desplazamientos, digamos, forzados, a desposesiones de propiedades. Este es realmente el lado más lamentable que vemos en una lógica de violencia que yo diría ha llegado a niveles organizativos sumamente, digamos, altos, en donde ya no es atacar un grupo, ¿no? Un grupo delictivo común y corriente, sino son grupos que están encadenados a una serie de intereses que operan en distintas esferas, ¿no? Y mi último trabajo pues ha estado precisamente recabando testimonios de estas situaciones, pero también estamos muy comprometidos en proyectos en dos últimos proyectos que he participado, el último que estoy participando de manera directa, en ver, en ver cómo se pueden mejorar estas situaciones, ¿no? Utilizando un poco eh, tu pregunta, ¿no? De cómo fortalecer instituciones, ¿no? De cómo crear, ¿no? Instituciones que pudieran afrontar esta situación. Estamos llevando a cabo un proyecto para tratar de entender cómo revertir ciertas situaciones, ¿no? En las cuales eh, hay decisiones políticas, decisiones, proyectos que aun cuando son muy locales, son muy, muy importantes. Entonces estamos siguiéndole la pista, por ejemplo, a cómo profesionalizar, cómo regular la policía local, la policía municipal en ciertos lugares, municipios que pueden, digamos, servir como un instrumento de contención, pero también estamos estudiando procesos de prevención de violencia. Estamos tratando de ver cómo la sociedad civil puede colaborar en estas políticas de seguridad, de prevención, bajo la idea de que la seguridad es un bien público y la seguridad es demasiado importante como para dejarla solo en las manos de las policías. Entonces, estamos tratando de reflexionar qué tipo de soluciones a nivel muy local se pueden encontrar. Y hay proyectos muy interesantes que vienen de sociedad civil, de colectivos de desaparecidos, que vienen de las propias instituciones, menos, pero vienen también algunos funcionarios obviamente honestos que quieren trabajar por mejorar esta situación. Es decir, estamos tratando de ver este otro lado de lo que sí se puede hacer y de lo que podríamos, digamos, encontrar como un punto que potencialice, genere experiencias relativamente exitosas para ver que sí se puede hacer algo, aún en la situación dramática que vive México y obviamente varios países, ¿no? Y yo espero pues que Chile pudiera emprender esas investigaciones, ¿no? Partiendo de esta revisión de estas investigaciones que realmente han generado ya mucha evidencia sobre lo que no se debe de hacer y de lo que sí se puede hacer
contextos en los que tú has explicado estas situaciones, ¿no? Bien, te quiero agradecer, Salvador, por esta conversación. Ha sido muy ilustrativa en términos de los recorridos en aspectos comparativos, no tan solo quedarse en la mirada local que tú conoces bien, que es México. También agradecer tu disposición, porque obviamente es un tiempo que se ocupa en una conversación pausada, tranquila, que no requiere muchas veces de lo que significa, ¿cierto?, un congreso o una instancia de seminarios donde a veces uno tiene tiempos acotados, así que también agradecerte esa disposición. Y bueno, para quienes quieran profundizar sobre estos temas que ha investigado Salvador, yo creo que es sumamente importante hoy día las redes que nos permiten acceder a los trabajos, los artículos. Yo en particular podría recomendar el texto que él hizo ya hace unos años atrás, pero que sigue estando muy vigente, en el fondo, que son Los márgenes del Estado mexicano, donde trabaja muchos de estos aspectos ya en su primera perspectiva, cuando México estaba en toda esta guerra contra el narcotráfico en el 2009-2010, y un texto que no es de los últimos, pero que también es muy interesante, que se llama La ilusión de la seguridad, donde discute muchos de estos aspectos y errores que ha cometido el Estado mexicano al pensar que solamente el militarizar las zonas del conflicto con el narcotráfico podía dar frutos para poder obviamente ceder y entonces volver a tener una convivencia mucho más en paz. Así que te quiero agradecer para nosotros aquí desde Chile, sobre todo desde la Universidad de Valparaíso y desde el Centro de Investigación en Innovación, Desarrollo Económico y Políticas Sociales. Ha sido muy interesante porque creo que es uno de los temas que hay que abordar por todo lo que está significando hoy día para el tejido social, para el tejido político y sobre todo para las vidas cotidianas de cada uno y cada una de nosotros en nuestros países. Así que muchas gracias. No, al contrario, Patricio, muchísimas gracias y gracias por el espacio que me das en esta, digamos, sesión y espero que sigamos conversando en otros momentos. Es un tema que no debemos de dejar, ¿no? De seguir reflexionando por el grado de importancia que tiene para nuestros países y agradezco mucho la oportunidad que me das en esto. Siempre es un gusto platicar sobre estos temas y reflexionar sobre errores, aciertos, lecciones que se pueden aprender para otras situaciones, ¿no? Entonces, gracias por todo. Bueno, hasta otra oportunidad. Muy bien.